Hola a todos y bienvenidos a una nueva clase de la serie Lo que tu rabino no te cuenta. Esta sería la segunda parte de la clase que yo titulé Bajo la ley. Sería la clase número 9, Bajo la ley. Y esta sería la clase Bajo la ley número 2. Romanos 7:7. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? ¿Nomos? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Nomos. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley, nomos, no hubiera dicho no codiciarás. Aquí aparece la palabra nomos, ley, 3 veces y las 3 se refieren a la ley de Moisés. Romanos 7:8. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, nomos, el pecado está muerto. Pablo nos dice que algo malo, el pecado, se aprovechó de algo bueno, el mandamiento, y produjo, el pecado es el que produce en mí toda clase de codicia. Sin la ley de Moisés, el pecado está muerto, está dormido. Recordemos lo que dijo anteriormente. El pecado no se imputa cuando no hay ley. Romanos 5:13. Pero con la ley, el pecado es despertado. Romanos 7:5. El pecado revive. Romanos 7:9. Y el pecado abunda. Romanos 5:20. Romanos 7:9 y 10. Y en un tiempo yo vivía sin la ley. Nomos. Pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. La ley de Moisés afirma que los mandamientos son para que vivamos. Levítico 18:5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. Pablo lo sabía muy bien como conocedor de la ley, pero él nos dice que el mandamiento, que fue dado para vida, a él le resultó para muerte. Cuando estudiamos la ley de Moisés, nos damos más cuenta de lo mucho que demanda y de lo lejos que estamos de caminar según sus demandas. Ahora, en el versículo 23, es cuando aparece por primera vez la ley del pecado. Pero antes de llegar a dicho versículo, cuando se menciona la palabra nomos, la palabra ley, está hablando de la Torá de Moisés, exceptuando Romanos 7:1, donde habla de cualquier tipo de ley, y Romanos 7:21, donde habla de ley como principio. Citemos dichos versículos: Romanos 7:23, 25, 8, 1 y 2. Veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado, que está en mis miembros. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne a la ley del pecado. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí tenemos 4 leyes diferentes. Número 1, la ley que está en los miembros del cuerpo. Todos nacemos con una naturaleza manchada por el pecado, y mientras que estemos en este cuerpo terrenal, tendremos tentaciones, debilidades, enfermedades y pecado. Pablo lo llama cuerpo de muerte. Número 2, la ley de Dios que está en la mente. La mente de Pablo estaba de parte de la ley de Dios. En su mente Pablo sabía y anhelaba la ley de Dios. Pablo también nos habla de esta guerra en Gálatas, usando una expresión distinta, pero mostrándonos la misma realidad. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis.
Número 3. La ley del pecado y de la muerte. Esta ley ha sido establecida por el propio Dios en las Escrituras y básicamente dice: el que peca muere. El que peca muere. El alma que pecare, esa morirá. Las personas que están bajo la ley de Moisés están sujetas a la ley del pecado y de la muerte. Número 4. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esta ley nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque ya no hay ley para que nos condene y nos mate. Ahora hemos sido perdonados, tenemos vida en Cristo Jesús y ya no hay condenación. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gracias a nuestro Dios hemos sido liberados de la ley del pecado y de la muerte, que producía muerte en nuestras vidas como resultado de nuestro pecado. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Termino citando los versículos que vienen a continuación. Romanos 8:3 y 4. Pues lo que la ley, nomos, no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley, nomos, se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todo lo que la ley no pudo hacer por causa de nuestra debilidad y del pecado, Jesús lo consiguió por nosotros. Hechos 13, 38 y 39. Por tanto, hermanos, sabed que por medio de él os es anunciado el perdón de los pecados, y que de todas las cosas de que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Gálatas 3:21, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Solamente Jesús pudo cumplir la ley, nadie más pudo guardarla. Primera de Reyes 8:46, cuando pequen contra ti, pues no hay hombre que no peque. Proverbios 20:9, ¿quién puede decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Por más que una persona intentase guardar la ley de Moisés, siempre fallaba en algún punto, y si fallaba en algún punto se hacía culpable de todos. Santiago 2:10. La ley es una unidad, por eso, si una persona quebranta un mandamiento, dicha persona ha quebrantado la ley. Pero Jesús murió, ocupó nuestro lugar y nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Juan 3:18, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en él no es condenado. Ahora no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús y creemos en su nombre. La ley de Moisés no nos puede condenar, ya que hemos muerto, y cualquier ley solamente tiene dominio sobre una persona mientras está viva. Hemos muerto al pecado, hemos muerto a la ley de Moisés, ahora no hay condenación para los que hemos sido crucificados con Jesús. Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La ley que sí debemos guardar es la ley del Mesías, la ley de la fe y el amor. Debemos tomar su yugo y aprender de él. Su carga es ligera, su carga se puede llevar. La carga de Moisés, la ley de Moisés, no se podía llevar. Por eso Pedro afirmó de una forma contundente, Hechos 15:10, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? El yugo no era la Torá oral, no era la ley oral, era la ley escrita. La expresión la ley de Moisés aparece 8 veces en el Nuevo Testamento y todas las veces se refiere a la ley de Moisés escrita.
La carga imposible de llevar era guardar la ley escrita. Hechos 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Si eres creyente en Jesús y alguien te dice que debes circuncidarte y guardar la ley de Moisés, está perturbando tu alma. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. No debemos permitir que nadie perturbe nuestra alma. Ya no estamos bajo la ley de Moisés, ya no estamos bajo ayo. Ahora estamos bajo la gracia. No estando sin la ley de Dios, sino en la ley de Cristo. Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Si tú eres de los que dicen que el creyente puede cumplir la ley de Moisés, si tú eres de los que afirman que la ley de Moisés es la ley vigente en la actualidad, por favor, ¿me puedes explicar qué hacemos con todo esto que nos ordena la ley de Moisés? Las mujeres solteras que no son vírgenes deben ser apedreadas. No se puede salir a la calle en Shabbat. Si una persona trabaja en Shabbat, debe morir. Los que blasfeman el nombre del Señor deben ser apedreados. Los adúlteros deben ser ejecutados. En caso de necesidad, un padre puede vender a su hija. Si un hijo es terco y rebelde, debe ser apedreado. Si un hijo maldice a su padre o a su madre, debe morir. Si muere nuestro hermano y no ha tenido hijos, tenemos que casarnos con su esposa. Si una mujer está con el periodo, nadie puede tocarla. Si un marido y su esposa tienen relaciones sexuales, quedarán inmundos hasta el atardecer. ¿Qué hacemos con todos estos mandamientos? Porque la ley de Moisés no es el Shabbat, no es la celebración de una fiesta o de varias fiestas. La ley abarca muchos mandamientos y muchas prohibiciones. Y en la misma ley leemos que debemos guardar toda la ley. Por tanto, cuando alguien dice que podemos guardar o podemos elegir ciertos mandamientos, este sí se aplica, este no se aplica, esta es ley ceremonial, esta es ley moral, está haciendo algo que no puede hacer. Está haciendo algo que no podemos dividir la Torá, no podemos dividirla. La ley es una unidad. Y en la propia ley leemos que debemos guardar todos los mandamientos, todos los estatutos, todos los testimonios, toda la ley, todas las palabras de la ley. Y aquí acaba la clase bajo la ley. Espero que estas enseñanzas os estén bendiciendo y para cualquier cosa, aquí me tenéis. Recibid un fuerte abrazo de vuestro hermano Juan.